Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Un gusto, como siempre, acompañarlos en este espacio de Huellas Culturales. Hoy nos acompaña Vicky Nova, quien es arqueóloga y pues experta y curadora del museo, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y siempre es muy grato tenerla acá. Y el día de hoy vamos a conversar de un tema que se las trae, porque así como el concepto suena amplio, el tema en sí mismo es amplio, que es la diversidad humana, pero esto en la época precolombina, en la época de nuestros ancestros. ¿Cómo está, doña Vicky? Bienvenida. Bueno, un gusto siempre saludarte, César, y saludar a los oyentes realmente de estos podcasts del Museo del Jade. Sí, la diversidad humana, como dice su palabra, es la diversidad. No es solo precolombina, también tenemos que pensar que hay diversidad humana en este momento también. Entonces, creo que el tema es contemporáneo también, está el tema del respeto a los derechos humanos también implícito, que es algo que promueve el INSS y el Museo del Jade, es el respeto a los derechos humanos y a los grupos. Entonces, yo creo que sí es un tema actual también. Sin lugar a dudas, habla de que la diversidad siempre ha sido algo inherente a la especie humana, sin lugar a dudas, doña Vicky. Cuando hablamos de diversidad en nuestros tiempos, pensamos, por ejemplo, en diversidad en cuanto a temas culturales, étnicos, en temas de sexualidad, por ejemplo, también. Pero cuando hablamos específicamente, cuando nos referimos a nuestros ancestros precolombinos, ¿qué entendemos por la palabra o por el concepto diversidad humana propiamente? Yo creo que aquí tenemos que partir de, como dice usted, de conceptos. Hay conceptos importantes dentro de lo que es el ser humano y las relaciones entre los grupos, entre las personas que ocuparon. Yo siempre parto cuando en el museo hicimos la propuesta para hablar del tema de diversidad, en que hay representaciones de seres humanos, hombres y mujeres, y de diferentes grupos etarios, es decir, hay niños, niñas, jóvenes, ancianos, hombres que se ven fuertes en la contextura, mujeres también que tienen diferentes roles dentro de su participación comunitaria. Entonces la diversidad es eso, es el concepto también incluye la parte de sexo, que es las características biológicas que obviamente tienen y genéticas de los grupos étnicos y etarios de ese momento, pero también aquí tenemos que hablar de género. Esos conceptos son importantes, fundamentales para entender, porque el género es las construcciones sociales que se dan entre el equilibrio entre hombre y mujer, no desde el punto de vista solo feminista o solo, digamos, machista o solo, no, tenemos que hablar de un rol y un papel importante tanto del hombre como de la mujer dentro de las sociedades precolombinas. Eso es parte de esa diversidad. Y también los roles de trabajo que se tuvieron, no solo porque eras un hombre o una mujer, sino eso también da parte de esa diversidad, también de su sexualidad. Y esos temas creo que son fundamentales para hablar de diversidad. Es no solo centrarnos en una cuestión meramente sexual porque es hombre o es mujer, sino que está implícito la parte social ahí. Los roles que se establecían para todas las personas, porque como usted lo mencionaba, doña Vicky, no solamente hombre y mujer, sino también si usted era niño o niña, si usted era anciano o no lo era, si usted era joven, está claro que había un rol de cierta forma ya establecido socialmente para cada persona en la época precolombina, ¿cierto? Sí, claro, la participación comunitaria, el aprendizaje mismo, la transmisión oral de generación en generación, tanto de los ancianos como de los jóvenes, el aprendizaje era transmitido directamente por prueba, por experiencia, por muchas características, tanto inclusive las mayores que acompañaban a las jóvenes a una iniciación, a la parte inclusive de pasar a la adultez. ¿Qué características, qué ibas a enfrentar al ser ya una persona
integrarse como adulto a su propio grupo. Eso, a veces tenemos estereotipos, bueno, uno como occidental, inclusive dentro del análisis de los arqueólogos o los antropólogos o antropólogas, pues sí, se tienen a veces estereotipos tal vez occidentales y no vemos cómo eran esas sociedades, si por ejemplo tenían una línea clánica, si eran, la mujer tenía un papel preponderante dentro de ese esquema social. Entonces sí es importante hablar entonces de que tenemos que ir cubriendo todos esos estereotipos que también nos han ido formando la educación en el medio occidental, por decir de alguna forma. Entonces es difícil pensar cómo era si una mujer o un hombre tejía, por ejemplo, solo correspondía a una mujer tejer o hacer cerámica. Pero está comprobado que la mujer, aquí en el Museo del Jade, vas a ver muchos objetos con figurillas femeninas. Y hay que destacar que la figura femenina fue muy, fue profusamente talladas en cerámica, en piedra, en otros materiales, en mismos jades, en los colgantes de jade, mucha figurilla femenina representando esos roles, y a veces hay figuras que son, por decir, asexuadas, no sabemos si es un hombre o una mujer, pero la representación claramente es que hay un ser humano ahí. Entonces, en el museo siempre decimos que para el museo es muy importante pensar en esas sociedades, y ya tal vez lo hemos dicho en alguna oportunidad, pero detrás de cada objeto, de cada figurilla de esas, está recreando que habían personas reales, personas como nosotros, que amaron, que lloraron, que se murieron, que fueron a la guerra, que se iniciaron, que, no sé, vivieron su momento en una sociedad, y hay que romper entonces también ese estereotipo de que vemos objetos, pero no pensamos en relacionarlo con gente. Y eso es parte importante del aprendizaje que tenemos que tener como sociedad. Es que cada persona es individual, pero hay un colectivo también que tiene, también a usted le asignan su rol. Digamos, usted es periodista, tiene su rol, yo soy arqueóloga y tengo mi rol dentro de una sociedad que, si lo unificamos, tenemos que igual respetar el derecho individual de cada persona, pero somos parte de una comunidad. Así es. Estamos conversando sobre la diversidad humana en el periodo precolombino. Nos acompaña Vicky Nova, arqueóloga del Museo del Jade. Vamos a hacer una breve pausa para que usted pueda escuchar la agenda del museo para esta semana y continuamos con más de Huellas Culturales. Huellas Culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales, todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales: Facebook, Museo del Jade; Instagram, Museo del Jade CR; Twitter, @Museo del Jade CR; YouTube, Museo Jade. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Estamos conversando con la arqueóloga Vicky Nova sobre la diversidad humana en la historia precolombina, diversidad que, como decía doña Vicky al inicio, es un tema de siempre en la especie humana, no es un tema necesariamente solo de ahora. Y conversábamos sobre los diferentes roles, y a mí me quedó algo pues como pendiente de esta conversación antes de hablar de la agenda del museo, que es el rol de la mujer. Doña Vicky, hemos conversado en otras ocasiones y he aprendido muchísimo con usted en este tema del gran protagonismo que tenían las mujeres en muchas áreas de la vida de los pueblos precolombinos. Incluso en una ocasión con doña Vicky conversamos de que eran chamanas, lo cual es un puesto que definitivamente dentro de las culturas precolombinas era sumamente importante, y había mujeres chamanas. Así que, a propósito de que usted decía
de que como occidentales tendemos a tener prejuicios sobre la visión de nuestros pueblos precolombinos, es importante señalar, destacar y subrayar este rol que jugaba la mujer en el periodo precolombino, ¿verdad? Sí, lo que te mencionaba, hay una gran cantidad de figurillas que destacan a la mujer como artesana, o sea, llevando su vasija, elaborando una vasija, elaborando, tallando, como madre, como compañera, como líder espiritual, que podemos hablar de las chamanas, las ya mayores que podían estar siendo las personas que dirigían también al pueblo, líderes que particularmente son las que están viéndose en los sitios arqueológicos. Se puede llegar a localizar mujeres, digamos, enterramientos que son de mujeres, y esto al análisis de los objetos que están ahí señala que son líderes. También señalan que son artesanas y también con sus metates cotidianos. Podría ser propio de que trabajaban también las labores del campo. Entonces no solo la mujer está en el papel de ser, ahí estar en el hogar como a veces se visualiza, y inclusive contemporáneamente lo estamos viendo, sino es una mujer dinámica. Exacto. Que está trabajando en el campo, inclusive cazando. Yo creo que su rol no era para nada pasivo. El rol, sí, se le asignan algunas tareas, por ejemplo, ser ceramista, el detalle, tejedoras, pero también está documentado que hay hombres que trabajaban en los telares, en el tejido. Entonces, la dinámica de estar representada haciendo actividades, los objetos nos están contando esa historia del rol participativo de la mujer dentro de la comunidad. Además de algo importante es que eran pueblos o clanes matrilineales, es decir, la línea de ese clan lo daba la madre, el parentesco, y muchas veces eso también hace que destaque ese líder espiritual que te lleva a visualizar, digamos, la parte de territorio, inclusive a fomentar, apoyar en las guerras. Lo veíamos tal vez en el tema tal vez de la guerra, cuando hablábamos de que había mujeres que ayudaban a los hombres durante las batallas, y luchadoras, y la figurilla que yo siempre destaco de la guerrera, porque habían guerreras, y entonces nos están dando ese papel, ese rol que iba la mujer funcionando. Y muy importante, la madre, el rol de maternidad, no solo porque estén ahí con, digamos, que se vea que son mujeres, sino que están en las figurillas en una posición jugando con sus niños, con sus niñas, en un rol. Hay tesis que ya se han hecho con todo este análisis de las figuras femeninas en el rol de maternidad. Hay una de Cleria Ruiz, que les recomiendo leer, es una tesis de la Universidad de Costa Rica, que habla de ese rol, del papel preponderante de la mujer como madre, pero sí, la figura es muy exaltada de la mujer. Hay muchas figurillas que tal vez eran como amuletos a la fertilidad. También ese papel de las jóvenes que se inician a la sexualidad, ahí en las esculturas se ve muy, muy claramente. Jóvenes con los senos oferentes, se le llama así porque en las esculturas están como sosteniendo sus pechos y están exaltando, digamos, esa parte de, es una iniciación, hay ritos de paso. Y el rol también de la mujer acompañando durante el parto a otras mujeres, y también en la iniciación, o sea, ayudando a la iniciación en esos ritos de paso que existen dentro de la comunidad. Quería que abordáramos ese tema como siguiente punto en esta conversación, doña Vicky, esos rituales de iniciación, de paso. ¿Cuándo se daban esos rituales? ¿Cómo se daban? Cuando una niña dejaba de ser niña y se convertía en mujer, y un niño dejaba de ser niño y se convertía en hombre. Sí, los jóvenes, creo que aquí podemos decir que nosotros en la cultura occidental, en la época moderna, tenemos como muchos tabúes referentes a la sexualidad. De hecho, uno lo ve con la gente que visita y, digamos, ve las figurillas, no lo ven, en realidad es para la gente precolombina era algo natural, era parte de la reproducción de su grupo, era parte de esa mentalidad o sea, mi grupo tiene que establecerse, mantenerse, y estos inicios, estos ritos de paso, era que teníamos que tener una continuidad, teníamos que conocer cuál es la línea del clan,
con qué otro clan podemos relacionarnos, tener un parentesco, y podemos entonces iniciar ya una vida sexual normal, como un ser humano. El ser humano tiene esa característica, tiene pues, derecho a la sexualidad y a la reproducción, es parte de nuestra biología, pero esos ritos de paso es como acompañamiento para que el joven sepa, digamos, estos son su rol, ya siendo adulto, la mujer igual, este es su rol siendo ya una mujer, y todos los ritos y tabúes dentro de la comunidad que eran prohibidos. Por ejemplo, si vas a tener un bebé tenías que aislarte, mantenerte aislada. Por eso las parteras, las mujeres que ayudaban a las otras mujeres, y después de tener el bebé, por ejemplo, tener un baño para purificarse y ya purificar, lavar el bebé. Y esas cosas son rituales que inclusive en algunas comunidades indígenas hasta no hace mucho se han practicado. De tener el nacimiento era todo una actividad festiva también. Cuando se inician las niñas, por ejemplo, en comunidades indígenas hay unas canastitas de berolís que se entregaban a las jóvenes como una parte de esa iniciación, con algunos frutos y entonces había toda una actividad ritual de ese paso a ser adulto, a la adultez. Son ritos que se documentan en la parte precolombina. Lo que se ve muy claramente es que hay muchas representaciones, por lo menos de algunos niños con sus madres, pero también hay de jóvenes como te decía, estas mujeres de senos oferentes es parte de ese ritual. Se ve que están como ofreciendo que hay una fertilidad, ya estás en una edad de fertilidad. Y es claro que se ven muchos objetos, inclusive en instrumentos sonoros, se ven representaciones que hablan de esos ritos de paso. Así es. Dos cositas o dos apuntes sobre esto que usted nos decía, doña Vicky. Uno, nuestras culturas precolombinas, por lo menos muchas de ellas, veían la sexualidad y el sexo como algo natural, como parte de la vida. Y dos, también como un rol o una responsabilidad colectiva. No era solamente algo individual, era también de grupo. Sí, tenemos objetos, y ya entramos al tema de la sexualidad directamente en los grupos precolombinos de América, en Sudamérica, en Mesoamérica. Hay claras expresiones de arte que expresan muy claramente las relaciones sexuales, que son de parejas. Por ejemplo, la cultura moche, son representaciones en cerámica muy claras, explícitas de sexo entre parejas. Y luego aquí en Costa Rica hay figurillas que son figurillas de más o menos 100 antes de Cristo, que los arqueólogos le llamamos de tipo Santa Clara, porque es una tipología que da nada más a la cerámica, pero hay claras escenas de, digamos, coitales, donde se ven relaciones sexuales explícitas, donde la gente está. Entonces, ¿por qué era importante representar eso? Es porque igual es parte natural de lo que era la sexualidad entre la gente. Y si lo vemos claramente, también representaciones de órganos genitales masculinos y femeninos, exaltados. Por ejemplo, si ves, vas a ver vaginas o falos, y eso son características naturales. Es que la sexualidad es algo natural. No podemos verlo como un tabú. Tenemos que ver que el cuerpo humano es eso, lo que tenemos las características sexuales. Entonces es claro que las figuras están diciéndonos que la sexualidad era para ellos importante. Inclusive hay esta parte de la iniciación a la sexualidad, muchas veces tiene que ver esas figurillas, posiblemente se ponían durante las ceremonias, se utilizaban para dar de beber a las personas que se iniciaban. Tal vez hay vasijas, por ejemplo, mostrando mujeres en estado de gestación, con maternidad, con sus manos ahí sobre su abdomen abultado, o mostrando su ombligo sobresalido, digamos, como se ven las mamás cuando están ya en estado avanzado de gestación. Nosotros pensamos que esta gente estaba viendo esa característica por la parte de continuidad de su grupo. Estaba pensando, doña Vicky, que en el escándalo que significaban muchas de estas imágenes o formas de entender la sexualidad,
para los primeros europeos o para los europeos que conquistaron eventualmente estos territorios, y que muchos de nuestros tabúes realmente vienen de ellos, no de las culturas precolombinas. Fue porque, según lo que usted nos cuenta, pues evidentemente para ellos era algo muy, muy simple, muy natural y tan explícito que incluso hacían figuras fálicas y figuras de las vaginas, por ejemplo. En ese sentido, yo quería preguntarle a doña Vicky, entonces para ellos es claro o se infiere que el tema de la sexualidad no solamente era por reproducción, sino que también había un contenido erótico en el entendimiento que ellos tenían del sexo y de la sexualidad. Sí, bueno, el concepto erótico lo manejamos nosotros a nivel contemporáneo, pero sí hay claramente recuerde que la sexualidad es un placer que existe dentro de una pareja o de diversidad de personas. Entonces, yo creo que si lo vemos desde el concepto erótico actual, pues es un tema. Muchas veces hay vasijas que tienen, por ejemplo, falos, y entonces, ¿qué pones en una vasija? Por ejemplo, tú pones semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla, si yo la pongo en el suelo, regenera y alimenta a mi pueblo, pero también puede ayudar a reproducir. Entonces, ¿por qué un falo en una vasija, por ejemplo? O hay figuras mamiformes, que son vasijas que tienen figuras de mamas. Y entonces, ¿qué reproduce? ¿Qué es lo que lleva a mantener a un niño? Por ejemplo, es la leche materna, que es muy importante en la parte integral de crecimiento de un niño. Eso también debe verse no solo en el aspecto erótico, pero sí también en el aspecto, por eso te decía, digamos, pueden haber, inclusive hay figurillas donde hay hombres tocando sus genitales. No sabemos si es por la cuestión más de la fertilidad, si el semen es semilla, la semilla es fertilidad. Entonces hay toda una relación, una interpretación que se puede hacer. También puede ser esa relación de autosacrificio, en lo que hemos hablado en algunas partes simbólicas, y también simplemente puede ser una escena de masturbación que existe dentro de la sexualidad. Eso, si nos quitamos ese velo que tenemos sobre la sexualidad, que es algo natural, obviamente respetando nuestro cuerpo, ellos lo veían así y podían tener, inclusive hay figurillas, nosotros tenemos una que le decimos la cortesana, porque podían haber mujeres que podían dar un servicio a la comunidad, a las jefaturas. Porque no es cierto, tal vez un concepto no exactamente igual, pero una trabajadora del sexo, podríamos decir. Sí, bueno, digamos que son... Guardando las diferencias. Sí, digamos, pero era porque son siempre como con esa figura que está, inclusive los modelados se hacen ver ese ofrecimiento. Y los cronistas describen claramente algunas, cómo eran las relaciones sexuales cuando ellos llegaron, por ejemplo, a Fernández de Oviedo, o algunos cronistas describen en Gran Nicoya cómo fueron estas relaciones sexuales, que ellos describen cómo eran las parejas, cómo eran los matrimonios o las alianzas matrimoniales que se daban entre las parejas, porque eso existía, tal vez no con el concepto de nosotros, pero que eran alianzas entre clanes y grupos familiares, puede ser de la costa, tierra adentro, relaciones familiares. Entonces hay que verlo tal vez más integral en ese sentido. Integral, así es. Y como culturas modernas podríamos aprender también un poco de esa naturalidad que ellos tenían para hablar de esas cosas, como era parte de sus vidas, doña Vicky, porque como usted lo decía, en nuestros tiempos, todavía hoy, a pesar de todo, existen todavía muchísimos tabúes, y para ellos era algo normal, parte de la vida. Sí, yo creo que algo de que usted mencionaba, la desnudez, por ejemplo, es muy claro que la mayoría iban desnudos. Cuando hacen los grabados, los españoles les ponen vestidos. Bueno, si ustedes los ven en los grabados españoles, tienen vestido, pero la mayoría de los objetos prehispánicos van desnudos, pero sí llevan una decoración corporal. Por ejemplo, las mujeres van o con alguna faldilla o con algún tipo de taparrabos, como le dicen también. Pero también los tatuajes, la decoración parece que vas como con un vestido, porque si te decoras totalmente, hay figurillas
de la Granico allá, que presentan también como que si llevaras unas blusas con tejidos y con marcas y grabados. Y uno dice, bueno, también, y los atuendos, el ir vestido era más bien como una decoración corporal, no tanto, y decorar la desnudez. Yo me hacía visible, mi cuerpo se hacía visible al ponerle pinturas y esta decoración. Pero, inclusive los sombreros, los tocados. Pero no tenía que ver nada con vergüenza ante las desnudas. No, yo creo que sí usaban los tejidos, faldillas, como tipo de cotonas para cubrirse cuando hacían, pues me imagino mucho sol para el campo, pero la mayoría de los objetos nos muestra claramente cómo es la desnudez de dentro de un rol comunitario. Creo que no están haciéndolo tabú, como solo poniendo como todo tapado, ¿verdad? Bueno, algo que deberíamos imitar en nuestras sociedades modernas. Hoy conversamos sobre la diversidad humana en las sociedades precolombinas. Si usted quiere saber más de esto, hemos hablado de varios temas dentro de esta gran diversidad. Hablamos de los ritos de iniciación, hablamos de los roles de hombre y mujer, la importancia de la mujer en las sociedades precolombinas, un poco también el erotismo implícito en algunas de estas imágenes y costumbres. Si usted quiere conocer más de esto, lo invitamos a comprar su entrada para el museo en museodeljade.ins. /en el medio, cr.com, para que compre sus entradas y vaya y conozca más en primera mano con objetos, con diferentes instrumentos y cosas que tiene el museo, para que usted aprenda más de ese tema, ¿verdad, doña Vicky? Así que cordialmente invitados e invitadas. Claro, están invitados, y también hacer un llamado al respeto a la diversidad humana. Absolutamente. Es un llamado que es importante en todas las épocas. Muchísimas gracias, doña Vicky. Con mucho gusto, César. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos, o nos escuchamos más bien, en nuestro próximo espacio de Huellas Culturales. Se despide su anfitrión, César Barrantes. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio.